Bueno, la carta correspondiente al mes de mayo, que abarca el mensaje para todos los 12 signos del zodiaco, es la carta Sé el cazador y no la presa. Entonces, lo interesante de esta carta es que nos está haciendo un llamado a que observemos un patrón de comportamiento y lo cambiemos. ¿Cuál es ese patrón de comportamiento? El de colocar las necesidades de los demás por encima de nuestras propias necesidades, de ser aquel que atiende a los otros, aquel que salva a los otros, aquel que sana a los otros, aquel que le da atención a los otros, aquel que se convierte en el soporte y en el sostén de los demás, pero con un lado que no es muy nutritivo, que estamos ignorando nuestra propia salud, nuestro propio soporte, porque el estar dando nuestra energía a los demás o a los contextos externos, si no está alineado con nuestra pasión y con nuestra dicha y con nuestra propia nutrición, eso tarde que temprano nos termina drenando de tal manera que ya luego eso se traduce a nuestra experiencia física, por ejemplo, cansancio, insomnio, ansiedad, depresión, falta de sentido, porque hemos recorrido un camino que no tiene en cuenta nuestro propio camino creativo, de nuestro propio camino de recorrer nuestra dicha, nuestra pasión. Aquí hay que entender que esto puede estar hablando de un patrón relacional, es decir, de cómo nos relacionamos con los demás, ya sea nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro contexto de trabajo, pero eso también puede abarcar una relación de nosotros con nosotros mismos y cómo de alguna manera estaríamos priorizando aquella parte de nosotros que actúa por obligación, que actúa en pro de las expectativas de los demás o en pro de las expectativas de los contextos que nos rodean, por ejemplo, el trabajo, la familia, el estatus social, el estatus de pareja, las apariencias, el condicionamiento de ciertas tendencias sociales actuales y como que estamos tratando de correr detrás de todo eso y olvidando o ignorando o abandonando otra parte de nosotros que desea expresarse en su pasión, en su dicha, en su propia nutrición. Entonces algo así como que tenemos una separación interna. Entonces para encontrar qué hay detrás de ese patrón de comportamiento podemos empezar a observar si hay algún tipo de culpa, si hay algún tipo de vergüenza o si hay algún tipo de falta de merecimiento que hace que nosotros nos olvidemos y, como dice la carta, nos comportemos como una presa y que los demás son los cazadores de nuestra propia energía, por así decirlo. Entonces, esta carta te invita a que aprendas como a ver la verdad detrás de tus decisiones, de tus actos, de tus comportamientos y también detrás de las decisiones, los actos, los comportamientos y las palabras de aquellas personas que te rodean o de aquellos contextos que te rodean. Y por eso esto tiene el símbolo del búho, porque el búho tiene la capacidad de ver en la oscuridad para cazar su presa. Y el símbolo de la oscuridad a través de la cual ese búho puede ver es que te des cuenta si, por ejemplo, estás siendo víctima de algún tipo de manipulación emocional respecto a las relaciones que tengas actualmente, que te des cuenta qué expectativas hay detrás de los contextos que te rodean, que te puedan estar drenando tu energía, que te des cuenta si hay personas que se apoyan mucho en ti, pero no te devuelven esa energía que toman de ti con tu atención, con tu sostén, con tu soporte, desde una comprensión de que la otra persona de pronto está actuando desde una herida personal y tú ya no corres a solucionarle esa herida, sino que tú ya recolectas tu energía para ti mismo y te centras en ti mismo y aprendes a decir que no, aprendes a poner límites sanos. Esto implica que ya no vas a salir corriendo a dejar tus cosas tiradas, tus tareas, tus proyectos, tus ideas, tus sueños, por estar resolviéndole los problemas a otro, resolviéndole la vida a otro, resolviéndole los exabruptos emocionales a otra persona, ¿sí? Sin confundir esto con un tipo de egoísmo, sino más bien entendiendo como un tipo de amor propio. Y ahora vamos a introducir un nuevo oráculo que
ya lo he usado en lecturas anteriores, de pronto de años anteriores, y es un oráculo que uso poco porque es un oráculo que trabaja profundamente ciertos patrones de comportamiento de nuestra psicología interna, y para poder entender los mensajes de este oráculo ya se requiere como un trabajo interno más profundo. Pero como ya llevamos varios meses en los que ya se muestra cómo es el estilo de mis lecturas, que es un estilo de aprovechamiento de la información de los oráculos y del tarot para vernos a nosotros mismos, para ver nuestra propia psicología interna, creo que es conveniente entonces introducir este oráculo, que es el oráculo de los puntos ciegos. Cuando hablamos de un punto ciego, estamos hablando de una información de nosotros mismos que no sabemos de nosotros mismos, que hace parte de lo que se llama el inconsciente o el subconsciente. Entonces, lo interesante de esta carta que salió respecto a la energía del mes de mayo, que abarca también entonces a los 12 signos del zodiaco, es que salió el punto ciego que se llama compensación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tiene mucha relación con el mensaje de la carta anterior de ser el cazador y no la presa. Porque lo que nos indica es que cuando nosotros tomamos ese patrón de comportamiento de empezar a solucionarle las necesidades a los demás, pasando por encima de nuestras propias necesidades, esto no es un patrón de comportamiento que sucede porque sí. Esto no es un patrón de comportamiento que sucede o porque tomamos malas decisiones o porque queremos ser complacientes con los otros y ya, sino que esto es un patrón de comportamiento que nosotros adoptamos de pronto desde una edad temprana como un mecanismo de compensación y desarrollamos algún tipo de estrategia interna desde lo mental, desde lo emocional o desde el comportamiento para podernos adaptar a alguna situación difícil que nos causa estrés, que nos causa dolor o una situación en la que vemos que no encontramos resolución o satisfacción de nuestras necesidades primarias o a una situación en la que necesitábamos atención y validación y aprendimos a recibirla de esa forma. Entonces es probable que hayamos desarrollado este patrón de comportamiento de salir a solucionarle todo a los demás como una manera de adaptarnos a pertenecer a un grupo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Digamos que estamos en una edad temprana, somos niños y estamos en una situación familiar en la cual nuestros padres de pronto son muy estrictos, son muy rígidos o de pronto son muy descuidados o de pronto son ausentes emocionalmente o de pronto están muy ocupados y sentimos que no nos dan la atención suficiente. Entonces, tomamos una decisión de desarrollar una estrategia para adaptarnos a esa situación en la cual tratamos de salir corriendo a solucionar ciertas necesidades de nuestra familia, ya sean nuestros padres o nuestros hermanos, como una manera de mostrar nuestro valor. O, por ejemplo, los niños que en el colegio son inteligentes, pero entonces sus compañeritos los empiezan a rechazar. Entonces los niños empiezan, por ejemplo, a darle copia de la tarea. ¿Para qué? Para que así sus compañeritos no los rechacen. Entonces ya se vuelve como el solucionador de las tareas de los demás y así encuentra aceptación y validación en ese grupo. Entonces, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, eso fue un patrón de comportamiento que nos ayudó a salir adelante, que nos ayudó a lidiar con una situación difícil. Pero ¿qué pasa? Ambas cartas ya nos están diciendo que en este momento, en mayo, ya en nuestra adultez, ya es necesario transformar ese patrón de comportamiento, que ya podemos invitar un cambio real en nuestra vida, en nuestras situaciones cotidianas y en nuestras relaciones. Entonces, como puedes ver, ambas cartas lo que te invitan es a una posición de poder personal. Y también es importante aclarar que este oráculo de los puntos ciegos, las ilustraciones de cada punto ciego son lo que se llama sellos energéticos. Y ese sello energético lo que hace es presentar ante nosotros como una condensación energética, impactando frecuencialmente tu vibración
para transformar frecuencialmente esa vibración hacia una versión más autoconsciente de tus propios patrones de comportamiento, que lo que va a hacer es transformar la compensación y la adaptación que nosotros desarrollamos en edad temprana a situaciones difíciles o para encontrar validación. Y cambiar la situación de pararte en tu poder personal y expresarte en autenticidad, en convicción y con una fortaleza, día tras día. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia, específicamente para el signo de Cáncer, en qué área debe enfocarse la transformación de este patrón de comportamiento anteriormente explicado e invitar a un cambio real a su vida. Para Cáncer le salió la frecuencia optimismo al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot tradicional la profundización que nos revelará más información sobre esa frecuencia del optimismo al derecho. A Cáncer le salió como profundización el arcano mayor de la muerte al derecho. Bueno, entonces como a Cáncer le salió la frecuencia del optimismo al derecho, lo que esta frecuencia te viene a revelar es que de pronto estás cayendo en una tendencia cuando tú te enfrentas a la incertidumbre de aquello que podría pasar a tu alrededor, en la cual se ha vuelto natural o has normalizado construir expectativas negativas alrededor de las experiencias que atraes, las relaciones que tienes o las situaciones en las que te encuentras. Es como si esta frecuencia te estuviera diciendo que tú desarrollaste una estrategia en la cual tratas de protegerte de un posible dolor, de una posible desilusión, de un posible sufrimiento, como esperando lo peor de las situaciones, de las cosas o de las relaciones. Y una cosa es ser consciente de cómo las situaciones, las experiencias o las relaciones podrían traerte escenarios negativos, escenarios perjudiciales. Y otra cosa es esperar ya como un tipo de certeza, como un tipo de seguridad de que lo que va a suceder es lo peor. ¿Y por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque por evitar sentir ese dolor ya te estás trayendo dolor y sufrimiento a tu vida. Porque es una estrategia que tú ya la ves como una realidad y entonces tú estarías como solidificando tu vibración hacia esas posibilidades negativas o dolorosas. Y aquí es importante entender que como estamos en un plano en el cual la percepción se da a través de la dualidad, las experiencias que nosotros atraemos siempre están vibrando en un estado potencial, neutral, y somos nosotros con nuestro sistema de creencias, somos nosotros con nuestras creencias limitadoras, somos nosotros con nuestros traumas del pasado quienes percibimos una situación que es potencialmente neutral como un escenario negativo o como un escenario positivo. Pero nosotros siempre tenemos el libre albedrío de poder escoger voluntariamente el esperar lo mejor de cualquier situación, experiencia o relación, o tú puedes escoger voluntariamente esperar lo peor. Y no se trata de ignorar un posible riesgo, no se trata de ignorar una posibilidad de un resultado negativo, no se trata de no ser precavido, sino que se trata de ser consciente de nuestra capacidad de escoger y ser consciente de qué tendencia tenemos cotidianamente para así escoger a conciencia aquello que sea más beneficioso para nuestra vibración, para nuestro estado mental y para la frecuencia que queremos emitir a nuestro alrededor. Y si ya relacionamos esa frecuencia con la energía del mes y con ese punto ciego, entonces se podría estar revelando que el haber desarrollado una estrategia de esperar lo peor ante una situación de incertidumbre te podría estar impactando sobre ese patrón de comportamiento de la energía del mes. Porque algo así como que, como tú estás seguro de que las cosas no van a funcionar o de que las personas que te rodean van a reaccionar de la manera más negativa o
como tú estás viendo constantemente el vaso medio vacío, esto podría estarte influenciando el por qué tú tienes que salir a solucionar todo tú, el por qué tú tienes que salir a resolver todo tú. Y esto estaría reforzando ese patrón de comportamiento de ser la presa, porque estarías siendo presa de tu propia tendencia a esperar lo peor. Y algo así como que retroalimentarías constantemente un ciclo negativo en el cual esperas atraes lo peor y entonces confirmas tu sistema de creencias limitado. Algo así como que espero que algo malo suceda, eso malo sucede. Ah, sí, ve, yo tenía razón porque yo sabía que iba a suceder eso negativo. Entonces, esta frecuencia te trae la opción de que transformes esa vibración hacia el optimismo y el optimismo es esperar lo mejor de cualquier situación en la que te encuentres en este momento, de las relaciones que tengas en este momento o de las expectativas hacia futuro. Entonces, si tú te encuentras en una situación en la que no sabes lo que va a pasar y te descubres a ti mismo o a ti misma esperando lo peor, tú paras en ese momento y llevas tu vibración a la neutralidad y después de llevarla a la neutralidad empiezas a visualizar qué sería el mejor escenario de aquella situación a la que te estás enfrentando. ¿Qué sería el mejor escenario del comportamiento o de la reacción de la persona con la cual estás interactuando? Entonces, esto podría transformarse en un ciclo de retroalimentación positiva, porque de esta manera tú estarías asegurando de que tu frecuencia vibre alto, vibre en optimismo y así tu cuerpo puede relajarse, puede estar tranquilo, así tu estado mental puede estar igualmente relajado y tranquilo y así tu frecuencia energética se puede alinear con aquello que tú quieres lograr. Bueno, y la carta de profundización sobre esta frecuencia del optimismo, que salió el arcano mayor de la muerte. Cuando estamos transitando el arquetipo de la muerte, estamos transitando un proceso de transformación profundo, en el cual es necesario soltar y dejar ir partes de nosotros para abrirle un espacio a lo nuevo. Y aquí es importante entender que, como el ciclo de la energía creativa es un proceso que está en constante renovación, el proceso de la muerte y el renacimiento es un proceso natural. Entonces, como este es un arcano mayor, está indicando que es un proceso profundo de crecimiento interior que puede tener un impacto en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Y esto puede significar que las experiencias que te van a llegar en el mes de mayo van a mostrarte, a revelarte qué aspectos de ti y de tu vida es necesario soltar, cerrar, dejar atrás y qué aspectos de ti y de tu vida puedes conservar hacia el nuevo nivel de expresión y de conciencia. Y normalmente lo que muere son capas de nuestro ser, aspectos de nuestra vida que ya no nos prestan servicio, que ya no nos prestan nutrición, patrones de comportamiento, hábitos obsoletos, aspectos del sí mismo que estarían atravesándose en el camino de la renovación y la expresión de tu energía creativa. Y en la medida en la que cambies ese patrón de comportamiento de presa a cazador, vas a poder observar, señalar y enfocar tu atención en estas tres corrientes que traen este proceso de muerte y renovación. El soltar, el transformar y el renovar. Y también es importante entender que la manera más fluida y más amable con nuestra energía para transitar este arcano mayor de la muerte es abriéndole la puerta, es dejando que esa corriente te lleve a la renovación. Porque si tú opones resistencia o si tú te conflictúas o te cuesta trabajo soltar y cerrar ciclos, lo que estarías haciendo es como represando esa corriente de renovación que te trae este arcano, con un posible sufrimiento y con la exacerbación de la incertidumbre. Entonces, recuerda mucho el mensaje del optimismo, de esperar lo mejor de este proceso profundo de transformación que se te augura con este arcano de la muerte. Porque es como ese faro de luz de esperar lo mejor, lo que te puede ayudar a transitar ese proceso de soltar, de transformar y de renovar. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla.
Si te gusta esta lectura, te invito a que le des clic al botón de me gusta, que la compartas en tus redes o con tus amigos y conocidos para que este canal aumente su audiencia.